deja un like y cuéntame en los comentarios si has pasado por algo similar. Ahora acompáñame a conocer a Ana Morales, una mujer cuya fe fue probada hasta el límite, pero que descubrió que cuando Dios interviene, los milagros superan cualquier imaginación humana. En el corazón de Miami, donde los rascacielos brillan como espejos bajo el sol implacable de Florida y las palmeras susurran promesas de sueños americanos, vivía Ana Morales en un apartamento de una sola habitación que olía perpetuamente a humedad y desesperanza. Tenía 60 años y llevaba 25 criando sola a sus 3 hijos después de que su esposo los abandonara una madrugada sin explicación, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «No puedo más, perdónenme». Ana había llegado a Estados Unidos desde El Salvador cuando tenía 35 años, con un niño de 10, una niña de 8 y un bebé de 2 años colgado de su cadera. Llevaba en el bolsillo $200 arrugados, un rosario que había sido de su abuela y una fe inquebrantable en que Dios tenía un plan mejor para su familia. Hablaba un inglés quebrado que mejoraba día tras día mientras trabajaba en 3 empleos simultáneos, limpiando oficinas de madrugada, cuidando ancianos por las tardes y cosiendo ropa hasta altas horas de la noche, bajo la luz amarillenta de una lámpara prestada. Durante años, Ana había sido la definición viviente de la madre trabajadora. Sus manos callosas conocían el peso de cada fregona, el tacto de cada medicamento que administraba a los ancianos bajo su cuidado, la textura de cada tela que pasaba por su máquina de coser. Trabajaba 18 horas diarias sin quejarse, porque cada dólar que ganaba era un paso más cerca del sueño americano para sus hijos. Los veía crecer entre turnos de trabajo, celebraba sus cumpleaños con pasteles comprados en ofertas de último minuto y los abrazaba antes de salir corriendo a otro trabajo mientras ellos dormían. Sus hijos habían crecido y se habían ido formando sus propias vidas. Carlos, el mayor, se había hecho ingeniero y vivía en California con su esposa y 2 hijos gemelos. María había estudiado enfermería y trabajaba en un hospital de Tampa, y José, el bebé que había cargado en brazos durante el viaje, ahora era maestro de escuela primaria en Orlando. Los 3 habían logrado lo que Ana siempre soñó: educación universitaria, trabajos estables, familias prósperas. Pero el precio de esos sueños cumplidos había sido devastador para Ana. Todo comenzó cuando Carlos estaba en su último año de universidad. La beca que tenía cubría solo la matrícula, pero no los gastos de vivienda, comida y libros. Ana no dudó ni un segundo. Pidió un préstamo de $15,000, usando su apartamento como garantía. «Es por mi hijo», le dijo al oficial del banco con una sonrisa que ocultaba el miedo que le mordía el estómago. «Va a ser ingeniero. Vale la pena cualquier sacrificio». Cuando María empezó enfermería, los costos fueron aún mayores. Los programas de salud eran costosos y María necesitaba uniformes, equipos médicos, libros especializados. Ana pidió otro préstamo, esta vez de $20,000. Sus manos temblaron cuando firmó los papeles, pero su corazón estaba firme. «Señor», oró esa noche arrodillada junto a su cama, «tú sabes que lo hago por amor. Ayúdame a pagar esto cuando ellos sean profesionales». José había sido el más costoso de todos, no porque fuera menos inteligente, sino porque había decidido estudiar educación, una carrera noble pero mal pagada. Ana sabía que José nunca ganaría lo suficiente para ayudarla con las deudas, pero también sabía que Dios lo había llamado a enseñar. Pidió un tercer préstamo de $35,000 para asegurar que su hijo menor tuviera la misma oportunidad que sus hermanos. Durante años, Ana había logrado mantener los pagos al día, trabajando como una máquina humana. Se levantaba a las 3 de la madrugada para limpiar oficinas, trabajaba cuidando ancianos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y cosía hasta la medianoche. Dormía 4 horas por noche y vivía de café negro y la convicción de que cada sacrificio valía la pena cuando veía las fotos de graduación de sus hijos en las redes sociales. Pero a los 58 años, su cuerpo comenzó a traicionarla. Primero fue la artritis en las manos. Las mañanas llegaron a ser tortura pura, cuando sus dedos se negaban a moverse sin dolor punzante que subía por los brazos como descargas eléctricas.
Tenía que sumergir las manos en agua caliente durante 20 minutos antes de poder siquiera abrir un frasco. La máquina de coser, que había sido su compañera fiel durante décadas, se volvió su enemiga. Cada puntada era una pequeña agonía. Luego llegaron los problemas de espalda. Años de agacharse para limpiar, de levantar ancianos de sus camas, de trabajar encorvada sobre la costura, habían comprimido sus vértebras hasta convertir cada movimiento en una sinfonía de dolor. Había noches en que no podía levantarse de la cama sin ayuda, pero como vivía sola, tenía que rodar hasta el borde del colchón y usar la pared como apoyo para ponerse en pie. Los médicos le dijeron que necesitaba cirugía de espalda que costaría $40,000. Ana se rió con amargura cuando escuchó la cifra. $40,000 que no tenía para arreglar una espalda que se había roto trabajando, para pagar deudas que había contraído para educar a hijos que ahora tenían sus propias familias y sus propias preocupaciones. No. Se preocupe por nosotros, doctora, le dijo al cirujano ortopédico con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cansados. Dios me ha sostenido hasta aquí sin cirugías. Me va a seguir sosteniendo. Pero Dios parecía estar probando su fe de maneras que Ana nunca había imaginado. A los 59 años, Ana perdió el trabajo cuidando ancianos. No fue su culpa. La agencia había perdido varios contratos y tuvo que reducir personal. Como Ana era la más vieja y la que tenía más limitaciones físicas, fue la primera en irse. Le dieron una semana de notificación y una carta de recomendación que hablaba de su dedicación excepcional durante años de servicio impecable. 6 meses después, perdió el trabajo de limpieza. Esta vez fue porque una empresa más grande había ganado el contrato del edificio de oficinas y trajeron su propio equipo de limpieza. Ana recogió sus productos de limpieza en una bolsa de plástico, entregó las llaves al supervisor y salió del edificio donde había trabajado durante 15 años sin que nadie le dijera adiós. Solo le quedaba la costura, pero sus manos artríticas ya no podían mantener el ritmo que necesitaba para generar ingresos suficientes. Lo que antes le tomaba 2 horas ahora le tomaba 6. Los clientes comenzaron a quejarse de los retrasos. Perdió cuenta tras cuenta, hasta que solo le quedaban 2. Señoras mayores del barrio que le traían dobladillos y reparaciones menores por caridad más que por necesidad. Fue entonces cuando las cartas comenzaron a llegar como una avalancha de papel que olía a desesperación y amenazas legales. La primera fue del banco que había financiado la educación de Carlos. La letra pequeña en el contrato decía que si Ana se atrasaba en los pagos por más de 90 días, la deuda completa se volvía exigible inmediatamente, con intereses y penalizaciones que habían inflado los $15,000 originales a $25,000. La segunda fue de la Compañía de Préstamos Estudiantiles de María. Los $20,000 se habían convertido en $32,000 con intereses, compuestos y cargos por pagos tardíos. La carta estaba escrita en un inglés legal que Ana apenas entendía, pero las palabras embargo y ejecución hipotecaria brillaban en la página como cuchillos. La tercera carta fue la más devastadora. El préstamo de José había sido vendido a una empresa de cobros que agregaba $1,000 en penalizaciones cada mes de retraso. Los 35,000 originales ahora eran 43,000 y crecían cada día como un tumor financiero que se alimentaba de la desesperación de Ana. En total, Ana debía exactamente $99,800, una cifra tan astronómica que cuando la calculó en su calculadora rota, tuvo que verificarla 3 veces porque no podía creer que fuera real. $100,000 menos don agonizante, rodeada de montañas de papeles, estados de cuenta, cartas de cobranza, avisos de embargo, notificaciones legales. Su calculadora barata descansaba junto a una taza de café frío que había olvidado beber, mientras sus dedos artríticos pasaban las páginas de facturas que se multiplicaban como una plaga bíblica. Dios mío, susurraba en la oscuridad de su cuarto. ¿Qué he hecho mal? Solo quería que mis hijos tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Solo quería que estudiaran, que fueran profesionales, que no tuvieran que limpiar baños y cuidar ancianos para sobrevivir. Sus lágrimas caían sobre los papeles, manchando las cifras que ya conocía de memoria.
$99.800. $100.000 menos 200. Una montaña de deuda que aplastaba sus 60 años como si fueran arena. Pero Ana no sabía que estaba a punto de aprender algo que cambiaría no solo su situación financiera, sino su comprensión completa de lo que significa tener fe en tiempos de imposibilidad absoluta. Una madrugada de diciembre, cuando el aire de Miami llevaba esa humedad pegajosa que hace que hasta respirar se sienta como trabajo, Ana se despertó con una opresión en el pecho que no era solo ansiedad. Era algo más profundo, más espiritual, como si su alma estuviera gritando por ayuda en un idioma que solo Dios podía entender. Se levantó de la cama con movimientos de anciana, aunque solo tenía 60 años. Caminó hasta la pequeña mesa de la cocina, donde tenía su altar improvisado. Una imagen de Jesús crucificado que había traído de El Salvador. Un rosario que había pertenecido a su abuela. Una vela blanca medio derretida. Y una Biblia tan gastada que algunas páginas se caían cuando la abría. Se arrodilló en el piso de linóleo frío, ignorando el dolor que le subía por las rodillas, como punzadas eléctricas. Cerró los ojos y comenzó a orar con una desesperación que venía desde lo más profundo de su alma. Jesucito, mi Salvador, mi único refugio en esta tormenta que me está ahogando. Tú sabes que nunca he pedido para mí. Siempre he pedido por mis hijos, por su futuro, por sus oportunidades. Pero ahora estoy perdida, completamente perdida. Su voz se quebró como un cristal fino contra el suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas prematuramente por años de preocupación. No sé cómo pagar estas deudas. No sé cómo salir de este hoyo que se hace más profundo cada día. Los bancos me van a quitar el apartamento, Jesús, a mis 60 años. Pero por favor no me abandones. No me dejes sola en esta oscuridad. Esa oración, hecha en la soledad de una madrugada desesperada, había sido escuchada por oídos celestiales, y aunque Ana no lo sabía todavía, ya estaban en movimiento, fuerzas que cambiarían su historia de una manera que nunca habría podido imaginar. Si esta historia ha tocado tu corazón, y te identificas, o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Los días siguientes a esa oración de madrugada fueron como caminar por el valle de sombra de muerte que menciona el Salmo 23. Ana despertaba cada mañana con el peso de las deudas presionando su pecho, como una losa de concreto, y se dormía cada noche con la certeza de que mañana sería peor que hoy. Las cartas de los bancos llegaban ahora con una frecuencia alarmante. Ya no eran simples recordatorios o avisos de pagos vencidos. Eran ultimátums escritos en papel con membrete oficial que olía a amenazas legales y futuros destruidos. Ana había aprendido a reconocerlas por los sobres. Papel grueso, blanco pristino, con ventanas transparentes que mostraban su nombre impreso en computadora como una sentencia de muerte financiera. Señora Ana Morales, decía la carta más reciente del Bank of America, le notificamos que su préstamo hipotecario se encuentra en mora por un periodo de 120 días. De acuerdo a los términos de su contrato, iniciamos proceso de ejecución hipotecaria sobre la propiedad ubicada en Apartment 3B, 2847 SW 8th Street, Miami, FL 33135. Tiene 30 días para regularizar su situación o el inmueble será años atrás. Y sintió como si el mundo se desmoronara a sus pies como castillo de arena. 25 años pagando religiosamente la hipoteca de ese pequeño apartamento de una habitación. 25 años convirtiendo 4 paredes ajenas en el único hogar que sus hijos habían conocido en Estados Unidos. El apartamento no valía mucho según los estándares de Miami. Era pequeño, viejo, con tuberías que gemían por las noches y aire acondicionado que funcionaba solo cuando quería. Pero para Ana era más que una propiedad. Era el símbolo tangible de que había logrado algo en América. Era el lugar donde había curado las heridas emocionales de sus hijos, después del abandono del padre, donde había celebrado graduaciones de secundaria con pizza barata y refrescos de oferta. Las paredes guardaban ecos de risas infantiles, de tareas hechas en la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta, de oraciones familiares
antes de dormir cuando sus hijos aún cabían en sus brazos. Cada rincón tenía memoria. La marca en la pared donde Carlos había medido su altura cada cumpleaños. La mancha en la alfombra donde María había derramado jugo de uva durante una fiesta de pijamas. El closet donde José escondía sus dibujos de superhéroes que quería mostrar solo a mamá. Perder el apartamento no era solo perder un techo. Era perder la historia, los recuerdos, la prueba física de que Ana Morales había existido y había importado en este mundo. Esa tarde, Ana hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a sus hijos. La primera llamada fue a Carlos en California. Su teléfono sonó 6 veces antes de que contestara con voz distraída. «Hola, mamá. ¿Está todo bien? Estoy en una junta muy importante». Ana sintió como si le hubieran echado agua fría en la cara. Una junta muy importante. Su hijo, el ingeniero exitoso, el que había estudiado con el dinero que ahora la tenía al borde de la bancarrota, no tenía tiempo para hablar con su madre. Solo quería saber cómo estás, mijo. Hace tiempo que no hablamos. Estoy bien, mamá, pero de verdad no puedo hablar ahora. Los gemelos tienen partido de fútbol el sábado, y Karen está organizando una barbacoa con los vecinos. Te llamo la próxima semana, ¿sí? Carlos, yo necesito... Te tengo que colgar, mamá. Mi jefe me está haciendo señas. Cuídate mucho. La línea se cortó con un clic que resonó en el apartamento silencioso como un portazo. Ana se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Carlos tenía su vida, su esposa, sus hijos, sus barbacoas con vecinos. En esa vida próspera de clase media californiana, las deudas de su madre eran un detalle incómodo que era mejor evitar. La segunda llamada fue a María en Tampa. Esta vez el teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. «Hola, has llamado a María Morales Johnson. No puedo contestar ahora porque estoy salvando vidas en el hospital. Deja tu mensaje y te llamo cuando tenga tiempo». Salvando vidas en el hospital. Ana se preguntó si María se acordaba de quién había salvado su vida primero, trabajando 3 empleos para pagarle la universidad de enfermería. Dejó un mensaje que trató de sonar casual. «Hola, mi amor, soy mamá. Solo quería escuchar tu voz. Llámame cuando puedas y come Turing Patsy. Te amo mucho». María nunca devolvió la llamada. Niños como él había sido ayudado. Contestó al segundo timbrazo. «Mamá, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Te he estado pensando mucho». Por primera vez en días, Ana sonrió genuinamente. «Estoy bien, mi amor. ¿Y tú cómo estás?» «Ay, mamá, trabajando como loco. Ya sabes cómo son las escuelas públicas. 30 niños por salón, sin materiales, sin apoyo. Pero me encanta lo que hago. Los niños me llenan el corazón». Ana sabía que José ganaba apenas $35,000 al año como maestro. Después de impuestos, seguro médico y gastos básicos, probablemente le quedaban $50 al mes para ahorrar. No podía pedirle ayuda financiera sin arruinar la vida que él apenas estaba construyendo. «Me da mucho gusto que seas feliz, mi niño». «Mamá, ¿estás bien?» Te noto rara en la voz. Ana cerró los ojos. Su hijo menor, el que menos tenía, era el único que había notado su dolor. «Estoy bien, José, solo a veces me siento un poco sola». «Ay, mamá, sabes que quisiera verte más seguido, pero Orlando está lejos y el carro está dando problemas. Pero te amo mucho, ¿eh? Eres la mejor madre del mundo. Yo también te amo, mi niño». Cuando colgó, Ana se quedó sentada en la oscuridad de su apartamento, rodeada de cartas de cobranza y amenazas de embargo, entendiendo por primera vez en su vida lo que significaba estar verdaderamente sola. Había criado 3 hijos, había sacrificado su juventud, su salud, su futuro económico para darles oportunidades, y ahora que ella necesitaba ayuda, solo uno de ellos había notado siquiera que algo estaba mal. No era que fueran malos hijos. Carlos trabajaba 16 horas diarias para mantener su estilo de vida de clase media alta. María salvaba vidas reales en un hospital lleno de emergencias. José dedicaba su corazón a niños que necesitaban amor tanto como educación. Todos estaban ocupados construyendo las vidas que ella había hecho posibles. Pero Ana estaba cayendo en un abismo financiero y estaba cayendo sola. Esa noche, arrodillada ante su altar improvisado, Ana oró con una honestidad brutal que la sorprendió incluso a ella misma. «Jesús, yo sé que no debería sentir resentimiento. Sé que mis hijos me aman a su manera.
Pero Señor, me duele tanto estar sola en esto. Me duele haber dado todo y no tener a quien recurrir cuando yo necesito ayuda. Sus lágrimas caían sobre el rosario de su abuela, como gotas de lluvia sobre pétalos marchitos. No, les puedo pedir dinero a Carlos y María porque sé que tienen sus propias responsabilidades, y no le puedo pedir a José porque él apenas está sobreviviendo con su salario de maestro. Pero entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo salgo de este hoyo que se hace más profundo cada día? El silencio que siguió a su oración no fue el silencio vacío de una habitación sola. Fue un silencio lleno de algo que Ana no podía nombrar, pero que sentía como una presencia cálida que la envolvía como abrazo invisible. Al día siguiente, Ana decidió hacer algo que requería más coraje del que creía tener. Fue a buscar ayuda profesional. No tenía dinero para un abogado, pero había oído hablar de servicios legales gratuitos para personas de bajos recursos. El Community Legal Services de Miami ocupaba un edificio pequeño y modesto en el centro de la ciudad, donde la sala de espera estaba llena de gente que, como Ana, había llegado al final de todos sus recursos. Habían personas de todas las edades y nacionalidades, pero todos tenían la misma expresión, la mirada cansada de quienes han peleado batallas legales que parecían imposibles de ganar. Ana esperó 3 horas para ser atendida por una joven abogada llamada Lisa Chen, una mujer asiática americana que no podía tener más de 30 años, pero que hablaba con la sabiduría de alguien que había visto demasiadas tragedias financieras. «Señora Morales», le dijo Lisa después de revisar cuidadosamente todos los papeles que Ana había traído en una bolsa de supermercado, «voy a ser honesta con usted. Su situación es complicada». Ana sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. «¿Qué tan complicada?» «Usted debe exactamente $99,800 a 3 instituciones diferentes. Con los intereses que se siguen acumulando, esa cifra llegará a los 100,000 en menos de 2 semanas. Su único activo es el apartamento, que vale aproximadamente $80,000 según el mercado actual». Lisa hizo una pausa, claramente incómoda con lo que tenía que decir a continuación. Aun si vendiera el apartamento y usara todo el dinero para pagar las deudas, todavía debería aproximadamente $20,000 y se quedaría sin hogar. Ana sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago con un martillo. ¿Y si no vendo? Si no vende voluntariamente, los bancos van a ejecutar la hipoteca de todos modos. Van a subastar el apartamento, probablemente por menos de lo que vale, y usted seguirá debiendo la diferencia. Además, tendrá en su historial crediticio un embargo que hará imposible que pueda rentar un apartamento decente en el futuro. Lisa se inclinó hacia adelante, con genuina compasión en sus ojos jóvenes. «Señora Morales, hay una opción que podemos considerar: declararse en bancarrota». La palabra golpeó a Ana como una bofetada. Bancarrota. Fracaso total. Admisión pública de que después de 25 años en Estados Unidos, después de 3 trabajos simultáneos, después de todos los sacrificios por sus hijos, había terminado peor que cuando llegó. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que un juez federal cancelaría todas sus deudas. Usted perdería el apartamento, pero también perdería las obligaciones financieras. Podría empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo a los 60 años? Lisa asintió sin decir nada. Ambas sabían que empezar de nuevo a los 60 años, sin ahorros, sin propiedades, con problemas de salud, y en un mercado laboral que discriminaba contra las personas mayores, era como escalar el monte Everest con una pierna rota. Ana salió de la oficina legal con más papeles para llenar, más formularios que firmar, más decisiones imposibles que tomar. La bancarrota era una salida, pero era una salida que destruía todo lo que había construido en su vida estadounidense. Esa tarde, caminando por las calles de Miami, bajo el sol implacable de Florida, Ana se sintió como Jonás en el vientre de la ballena, tragada por circunstancias tan grandes que la hacían sentir insignificante, pero aún con un hilo de esperanza de que Dios no había terminado de escribir su historia. Se detuvo frente a una iglesia católica que nunca había visitado, una construcción moderna, con ventanas de colores que creaban arcoíris en el pavimento. Las puertas estaban abiertas
y Ana pudo escuchar el sonido suave de alguien practicando el órgano. Entró sin pensar, movida por una necesidad espiritual que no podía explicar racionalmente. El interior era fresco y silencioso, con ese aroma a madera pulida e incienso que caracteriza a las iglesias católicas. Ana se sentó en una banca de atrás, sintiendo inmediatamente cómo la paz del lugar comenzaba a calmar la tormenta en su corazón. Frente al altar había una imagen de Jesús crucificado que le recordó a la que tenía en su apartamento, pero esta era más grande, más detallada. Los ojos de la imagen parecían mirar directamente hacia donde Ana estaba sentada, y por un momento irracional, sintió como si Cristo tenía razón. Pero recuerde que Dios nunca nos da una carga más pesada de la que podemos soportar. Y a veces, la ayuda llega de maneras que nunca esperamos. Sus palabras resonaron en el corazón de Ana mientras caminaba de regreso a su apartamento. La ayuda llega de maneras que nunca esperamos. ¿Qué habría querido decir exactamente? Esa noche, Ana se quedó despierta hasta muy tarde, llenando los formularios de bancarrota que Lisa Chen le había dado. Cada línea que completaba se sentía como otra pala de tierra sobre el ataúd de sus sueños americanos. Activos totales: 1,847,23 en cuenta de ahorros, 380 cirucalas en efectivo, apartamento valuado en $80,000. Deudas totales: $99,800. Los números se burlaban de ella desde el papel, recordándole que después de 25 años de trabajo incansable, su patrimonio neto era negativo en casi $20,000. Menos que cero. Peor que cuando había llegado a Miami, con $200 arrugados en el bolsillo. Pero mientras llenaba los formularios, Ana tuvo una sensación extraña, como si fuerzas invisibles estuvieran moviéndose a su favor en lugares que ella no podía ver ni imaginar. Al día siguiente, Ana decidió hacer algo que no había hecho en años: ir a misa entre semana. No podía explicar exactamente por qué, pero sentía una compulsión espiritual que la jalaba hacia la iglesia como imán invisible. Se levantó temprano, se puso su único vestido decente, un conjunto azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano para la graduación de José, y caminó las 8 cuadras hasta la parroquia de San Miguel Arcángel. La misa de las 7 de la mañana estaba casi vacía, apenas una docena de personas, principalmente ancianos de cabello plateado y trabajadores que paraban camino a sus empleos para recibir bendición antes de enfrentar otro día difícil. Ana se sentó en una banca del medio, sintiendo inmediatamente esa paz inexplicable que solo encontraba en lugares sagrados. El padre Miguel, el mismo sacerdote joven que había hablado con ella el día anterior, celebraba la misa con una sencillez que tocaba el corazón. Durante la homilía, habló sobre la historia de la viuda que había dado sus últimas monedas al templo y cómo Jesús había dicho que ella había dado más que todos los ricos porque había dado todo lo que tenía. «Hermanos», dijo el padre Miguel, con voz que resonaba suavemente en el templo casi vacío, «Dios no mide nuestros sacrificios por su tamaño, sino por el amor con que los hacemos. Y cuando damos todo lo que tenemos por amor, Dios se asegura de que nunca nos falte lo que necesitamos». Ana sintió como si esas palabras hubieran sido escritas específicamente para ella. Había dado todo lo que tenía por amor a sus hijos, y aunque ahora se encontraba en bancarrota financiera, tal vez Dios tenía un plan que ella no podía ver todavía. Después de la misa, mientras Ana caminaba lentamente hacia la salida, una mujer elegante se le acercó. Era una señora mayor, de cabello completamente blanco pero perfectamente peinado, vestida con ropa cara pero sin entender por qué está pasando esto. ¿Hice algo malo al querer que mis hijos tuvieran educación? ¿Fue vanidad de mi parte? ¿Fue falta de fe? No esperaba respuesta, pero de alguna manera sintió una paz que no había experimentado en meses. No era la paz de quien tiene las respuestas, sino la paz de quien confía en que alguien más las tiene. Se quedó ahí durante una hora, orando en silencio, dejando que la presencia sagrada del lugar limpiara su corazón de la amargura y el miedo que habían estado creciendo como maleza venenosa. Cuando finalmente se levantó para irse, una voz suave la detuvo. «Disculpe, señora, ¿se encuentra bien?» Ana se dio vuelta y vio a un sacerdote joven,
probablemente de ascendencia cubana por su acento, que la miraba con preocupación genuina. «Estoy bien, padre. Solo necesitaba un momento de paz. ¿Quiere hablar de lo que la preocupa? A veces ayuda a compartir las cargas». Por un momento, la mujer sonrió con una calidez que iluminó completamente su rostro. «Mi nombre es Margaret Wellington. Soy la directora de una fundación cristiana que se llama Manos de Misericordia. ¿Podríamos hablar unos minutos?» Ana miró a su alrededor, confundida. «¿Conmigo? No entiendo. Por favor, acompáñeme a tomar un café. Hay algo muy importante que quiero discutir con usted». Algo en la voz de Margaret, una autoridad gentil mezclada con genuina bondad, hizo que Ana asintiera sin saber exactamente por qué. Caminaron juntas hasta una pequeña cafetería cubana que quedaba a 2 cuadras de la iglesia, donde Margaret insistió en pagar por 2 cafés con leche y pasteles que Ana no había desayunado porque estaba ahorrando cada dólar. «Señora Morales», comenzó Margaret cuando estuvieron sentadas en una mesa junto a la ventana, «lo que le voy a contar tal vez le parezca imposible, pero le aseguro que es completamente real». Ana tomó un sorbo de su café, sintiendo el calor líquido bajar por su garganta, mientras esperaba una explicación que no podía imaginar. «Hace 3 días recibí una llamada muy inusual en mi oficina. Era de un hombre que se identificó simplemente como un hermano en Cristo. No quiso dar su nombre, pero sabía detalles muy específicos sobre usted: su dirección, el monto exacto de sus deudas, los nombres de sus 3 hijos, incluso el hecho de que había trabajado 3 empleos durante años para pagar sus educaciones universitarias». El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. «¿Cómo es posible que alguien sepa todo eso?». Esa fue exactamente mi pregunta. Pero este hombre me dijo algo que nunca olvidaré. «Margaret, Dios me ha mostrado a una mujer que ha dado todo por amor, como la viuda del Evangelio, y me ha puesto en el corazón que es tiempo de que alguien le devuelva algo de todo lo que ha dado». Margaret hizo una pausa, estudiando cuidadosamente la reacción de Ana. «El hombre me dijo que quería hacer una donación anónima a nuestra fundación, con la condición específica de que usáramos el dinero para pagar todas sus deudas». Ana casi se atraganta con su café. «¿Qué, todas mis deudas? Pero eso es imposible. Yo debo casi $100,000. $99,800 para ser exactos». «Sí, lo sabemos. Y sí, es exactamente la cantidad que este hombre quiere donar». El mundo de Ana se detuvo por completo. Los sonidos de la cafetería, conversaciones en español, la máquina de café, la música de fondo, se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido lejano. Todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. «Señora Wellington, esto no puede ser real. Cosas así no pasan, no a gente como yo». Margaret se inclinó hacia adelante, tomando suavemente las manos artríticas de Ana entre las suyas, que eran sorprendentemente cálidas y suaves. «Ana, ¿puedo llamarla Ana? En mis 20 años dirigiendo esta fundación, he visto milagros que desafían toda lógica humana. He visto a Dios usar personas como instrumentos de su... nadie, excepto a la abogada de servicios legales gratuitos». «Ana», dijo Margaret con una sonrisa misteriosa, ¿no cree que Dios conoce exactamente quiénes son sus hijos fieles? ¿No cree que Él ve cada sacrificio, cada lágrima, cada oración desesperada que se hace en la soledad de la madrugada?» Ana sintió como si un río de emociones estuviera desbordándose dentro de su pecho. Esperanza, incredulidad, gratitud, confusión, todo mezclado en un torbellino que la hacía sentir mareada. ¿Y qué tendría que hacer yo? Absolutamente nada, excepto aceptar este regalo. Nuestros abogados se encargarían de contactar a cada uno de sus acreedores, negociar los pagos finales y cerrar todas sus cuentas. En aproximadamente 2 semanas, usted quedaría completamente libre de deudas. ¿Y el apartamento? El apartamento seguiría siendo suyo. Las hipotecas atrasadas serían pagadas completamente, junto con todos los intereses y penalizaciones. Usted tendría un hogar propio, sin deudas, para vivir tranquila el resto de su vida. Ana comenzó a llorar sin poder controlarse. Lágrimas de 25 años de trabajo agotador, de noches sin dormir preocupándose por dinero,
de la humillación de tener que considerar la bancarrota a los 60 años. Todas esas lágrimas salieron como río desbordado. No puedo creerlo, sollozaba mientras Margaret le ofrecía servilletas de papel. No puedo creer que algo así me esté pasando a mí. Ana, hay una sola condición que puso este benefactor anónimo. Ana se tensó inmediatamente. Por supuesto que había una trampa. Nada en la vida era realmente gratis. ¿Qué condición? Él quiere que usted use su experiencia para ayudar a otras madres solteras que estén pasando por situaciones similares. Quiere que trabaje medio tiempo con nuestra fundación, identificando casos como el suyo y ayudando a conectar a estas mujeres con recursos que puedan aliviar sus cargas. Ana parpadeó, confundida. ¿Eso es todo? ¿Ayudar a otras mujeres? Eso es todo. Y le pagaríamos un salario de $2,000 mensuales por este trabajo de medio tiempo, para que tenga ingresos estables sin tener que destruir su salud trabajando como antes. $2,000 mensuales. Más de lo que Ana había ganado en sus mejores épocas, trabajando 3 empleos simultáneos, y por ayudar a mujeres que estaban pasando por lo mismo que ella había pasado. Señora Wellington, yo no sé qué decir. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Ana, ¿me permite hacerle una pregunta personal? ¿Usted cree que Dios conoce el número de cabellos en su cabeza? Sí, por supuesto. La Biblia lo dice. ¿Y cree que Dios conoce cada sacrificio que usted ha hecho por sus hijos? Sí. ¿Y cree que Dios puede usar a las personas como instrumentos de su voluntad? Sí, claro. Entonces, ¿por qué le sorprende tanto que Dios haya decidido bendecirla a través de la generosidad de uno de sus hermanos? La pregunta golpeó a Ana como revelación. Había pasado décadas orando para que Dios bendijera a sus hijos, para que les abriera puertas, para que les diera oportunidades. Pero cuando Dios quería bendecirla a ella, su primera reacción era dudar, como si no fuera digna de misericordia. Señora Wellington, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Este hombre que quiere hacer la donación, ¿está segura de que es real? ¿No es algún tipo de estafa? Margaret sonrió comprensivamente. Ana, entiendo perfectamente su precaución. En estos tiempos, hay muchas estafas que se aprovechan de la desesperación de la gente. Pero le puedo asegurar que esto es completamente legítimo. Sacó de su bolso una carpeta de cuero elegante y la puso sobre la mesa. Aquí están todos los documentos de nuestra fundación. Certificado de incorporación, estatus de organización sin fines de lucro, certificaciones del IRS, referencias de bancos. También está la verificación de que los fondos ya han sido transferidos a nuestra cuenta para su caso específico. Ana abrió la carpeta con manos temblorosas. Todos los documentos se veían oficiales, profesionales, legítimos. Había sellos, firmas, membretes de instituciones que reconocía. «Esto parece real», murmuró. «Es real, Ana. Tan real como su fe, tan real como sus sacrificios, tan real como el amor que tiene por sus hijos». Ana cerró los ojos y por un momento se sintió como María, cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre de Jesús. Algo imposible, algo que desafiaba toda lógica humana, pero algo que venía directamente del corazón de Dios. ¿Qué tengo que hacer ahora? Solo firmar estos papeles autorizando a nuestros abogados a actuar en su nombre. Y dentro de 2 semanas, usted será una mujer completamente libre de deudas, con un trabajo estable que le permita ayudar a otras mujeres y con la paz de saber que Dios nunca olvida a sus hijos fieles. Ana tomó la pluma que Margaret le ofrecía. Su mano temblaba tanto que apenas podía escribir, pero logró firmar su nombre en cada uno de los documentos. Con cada firma, sentía como si cadenas invisibles se rompieran alrededor de su alma. Cuando terminó, Margaret recogió cuidadosamente todos los papeles y los guardó en su carpeta. «Ana, hay algo más que quiero decirle. Este benefactor anónimo me pidió específicamente que le diera un mensaje». «¿Qué mensaje?» Margaret miró directamente a los ojos de Ana con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera viendo directamente al cielo. Él dijo: «Dígale a Ana que Jesús ha visto cada lágrima que ha derramado, cada oración que ha hecho en la madrugada, cada sacrificio que ha hecho por amor. Dígale que nunca estuvo sola, ni siquiera en sus momentos más oscuros,
y dígale que esto es solo el comienzo de las bendiciones que tiene preparadas para ella. Ana se quebró completamente. Lloró como no había llorado en años, con sollozos que venían desde lo más profundo de su alma. Eran lágrimas de liberación, de gratitud, de asombro ante la misericordia infinita de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le agradezco a este hombre? ¿Cómo le hago saber lo que esto significa para mí? Él no quiere agradecimientos para sí mismo. Solo quiere que usted viva en paz y que use su experiencia para bendecir a otras mujeres. Esa será toda la gratitud que él necesita. Cuando Ana salió de la cafetería esa mañana, caminaba como si fuera una persona completamente diferente. Las mismas aceras, los mismos edificios, el mismo sol de Miami, pero todo se veía distinto porque ella era distinta. Por primera vez en años, no tenía el peso de las deudas aplastando sus hombros como losa de concreto. Por primera vez en décadas, podía pensar en el futuro sin sentir pánico. Por primera vez en su vida adulta, había experimentado un milagro tan real y tangible que no podía dudarlo, aunque tampoco podía explicarlo completamente. Esa noche, arrodillada ante su altar improvisado, Ana oró con un corazón tan lleno de gratitud que las palabras parecían insuficientes. Jesús, yo no sé quién es este hombre que decidió bendecirme de esta manera tan extraordinaria, pero sé que tú lo pusiste en mi camino. Sé que esto viene directamente de tu corazón misericordioso. Miró la imagen de Cristo crucificado que había traído de El Salvador 25 años atrás, y por primera vez notó algo que nunca había visto antes. Los ojos de la imagen parecían sonreír. Ayúdame a ser digna de esta bendición. Señor, ayúdame a usar esta segunda oportunidad para bendecir a otras mujeres como yo. Y si algún día conozco a este ángel disfrazado que pagó mis deudas, dame las palabras para agradecerle como se merece. Lo que Ana no sabía era que sus oraciones estaban siendo escuchadas no solo en el cielo, sino también por alguien mucho más cercano de lo que ella jamás habría imaginado. Durante las 2 semanas siguientes, Ana vivió en un estado de asombro constante que la hacía sentir como si estuviera caminando en un sueño hermoso del que no quería despertar. Cada mañana se levantaba esperando que el teléfono sonara con noticias de que todo había sido un error, una confusión, una cruel broma del destino. Pero en lugar de eso, llegaban llamadas de los abogados de la fundación confirmando que cada deuda estaba siendo procesada para pago completo. Señora Morales, le dijo por teléfono el licenciado Robert Stevens, un hombre mayor con voz profesional pero amable. Acabamos de terminar la negociación con Bank of America. Aceptaron un pago total de $25,847 con 82 centavos para cerrar completamente su hipoteca, incluyendo todos los intereses atrasados y penalizaciones. Su apartamento quedará libre de gravámenes. Ana se sentó pesadamente en su sofá desgastado, sintiendo cómo las rodillas le temblaban con cada buena noticia. ¿Y los otros préstamos? Wells Fargo aceptó $32,300 para cerrar el préstamo estudiantil de su hija María. Y la compañía de cobros que manejaba el préstamo de su hijo, José, aceptó $41,500 para liquidar esa cuenta, completamente. Ana hizo los cálculos mentalmente. $99,647 con 82 centavos. Ana se quedó sentada en silencio durante largos minutos, tratando de procesar completamente lo que acababa de suceder. En 2 semanas, había pasado de deber casi $100,000 a ser propietaria libre de deudas de su apartamento, con $352 extra en su cuenta de ahorros. Era imposible. Era milagroso. Era la respuesta más directa y tangible a una oración que había recibido en toda su vida. El primer día de trabajo en la Fundación Manos de Misericordia, Ana se presentó en las oficinas, ubicadas en un edificio elegante, pero no ostentoso en el distrito financiero de Miami. Margaret Wellington la recibió personalmente y le mostró una oficina pequeña pero cómoda que sería su espacio de trabajo. Ana, le dijo Margaret, mientras se sentaban en 2 sillas frente a un escritorio que olía a madera nueva. Quiero explicarle exactamente cuál será su función aquí. Estoy lista para lo que necesite. Señora Wellington, por favor, llámeme Margaret.
Somos hermanas en Cristo, no jefa y empleada. Su trabajo será identificar casos de madres solteras que estén en crisis financiera, especialmente aquellas que se han endeudado tratando de darles educación o mejores oportunidades a sus hijos. Margaret le entregó una carpeta llena de cartas y correos electrónicos. Estos son algunos de los casos que hemos recibido en los últimos meses. Quiero que los revise, que identifique los más urgentes y que me ayude a evaluar cómo podemos intervenir de manera más efectiva. Ana abrió la carpeta y comenzó a leer. Cada carta era como mirar un espejo de su propia experiencia. Mujeres de 40, 50, 60 años que habían sacrificado todo por sus hijos y ahora se encontraban ahogándose en deudas que no podían pagar. Rosa García, 54 años, debe 67,000 en préstamos estudiantiles para la carrera de medicina de su hijo. Trabaja 16 horas diarias, limpiando oficinas y cuidando ancianos. Su casa está en proceso de ejecución hipotecaria. Carmen Martínez, 48 años, debe $45,000 después de pagar la carrera de ingeniería de su hija. Su esposo murió de cáncer y los gastos médicos consumieron todos sus ahorros. No puede trabajar tiempo completo porque cuida a su madre con Alzheimer. Isabel Rodríguez, 62 años, debe $89,000 después de educar a sus 4 hijos como madre soltera. Todos son profesionales exitosos, pero ella está considerando la bancarrota porque su artritis le impide trabajar como antes. Ana leyó cada caso con lágrimas en los ojos, reconociendo su propia historia en cada línea. Estas mujeres habían hecho exactamente lo mismo que ella. Habían dado todo por amor, habían sacrificado su presente por el futuro de sus hijos y ahora enfrentaban las consecuencias financieras de esos sacrificios heroicos. Margaret, dijo Ana después de leer durante una hora, estas mujeres son yo. Cada una de ellas soy yo antes del milagro. Exactamente. Y por eso usted es la persona perfecta para ayudarlas. Usted entiende su dolor porque lo ha vivido. Usted conoce su desesperación porque la ha sentido. Y usted puede ofrecerles esperanza porque ha experimentado el milagro. Ana pasó su primer día en la fundación llamando a Rosa García para programar una cita, investigando los detalles del caso de Carmen Martínez y preparando un reporte sobre Isabel Rodríguez. Era trabajo que llenaba su corazón de propósito de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida adulta, no estaba trabajando solo para sobrevivir. Estaba trabajando para dar esperanza, para ser instrumento de bendición en la vida de otras mujeres que estaban donde ella había estado. Esa tarde, cuando regresó a su apartamento libre de deudas, completamente suyo, Ana se sentó en su sofá y llamó a sus 3 hijos para darles la noticia más increíble de su vida. La primera llamada fue a Carlos en California. «Mijo, ¿cómo estás?» «Hola, mamá. Bien, trabajando como siempre». «¿Todo está bien? ¿No acostumbras llamar entre semana?» «Carlos, tengo algo increíble que contarte. ¿Estás sentado?» Sí, ¿por qué?» «¿Pasó algo malo?» «No, mi amor. Pasó algo maravilloso. Una fundación cristiana acaba de pagar todas mis deudas. Todas. El apartamento ya es completamente mío, sin hipoteca. Y tengo un trabajo nuevo ayudando a otras madres solteras». Silencio del otro lado de la línea. «Mamá, ¿de qué hablas? ¿Cuáles deudas?» Ana se dio cuenta de que nunca les había contado a sus hijos la magnitud de lo que había sacrificado por ellos. «Los préstamos que pedí para pagar tu universidad, mijo, y las de María y José. En total eran casi $100,000. ¿$100,000? Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque eran mis responsabilidades, no las de ustedes. Yo decidí pedir esos préstamos porque quería que tuvieras la mejor educación posible». Carlos se quedó callado por varios minutos. Ana podía escuchar su respiración irregular al otro lado de la línea. «Mamá, yo no sabía. Pensé que las becas habían cubierto todo. Si hubieras sabido que te estabas endeudando, habrías estudiado igual, mi amor, porque esa era la voluntad de Dios para tu vida. Y ahora Dios se encargó de arreglar todo. ¿Una fundación pagó $100,000 de tus deudas? ¿Así nada más?» «Así nada más. Bueno, a cambio tengo que trabajar ayudando a otras mujeres en situaciones similares». «Pero Carlos,
Es el trabajo más hermoso que he tenido en mi vida. Ana escuchó a Carlos llorar del otro lado de la línea. Mamá, Karen y yo hemos estado ahorrando para remodelar la cocina. Son $15,000. Si hubiera sabido de tus deudas, te habría mandado ese dinero inmediatamente. Lo sé, mi amor, pero Dios tenía un plan mejor que tu dinero. La segunda llamada fue a María en Tampa. Su reacción fue similar: shock, culpa, gratitud, incredulidad. María lloró cuando supo que había estado trabajando como enfermera en un hospital de lujo, mientras su madre consideraba la bancarrota por haberle pagado la educación. Mamá, tengo $20,000 ahorrados para el enganche de una casa. Ese dinero debería haber sido tuyo desde hace años. Ese dinero es tuyo, mi niña. Tú lo ganaste con tu trabajo. Cómprate tu casa y sé feliz. La tercera llamada a José en Orlando fue la más emotiva de todas. José había sido el único hijo que había notado que algo estaba mal con Ana, y ahora entendía por qué. Mamá, sollozó por teléfono, yo sabía que algo te preocupaba. Lo intuía cada vez que hablábamos. Pero nunca imaginé que fuera algo tan grande. José, mi niño, no quería que cargaras con esa preocupación. Tú apenas estás empezando tu carrera como maestro. Pero mamá, podría haber buscado un trabajo de medio tiempo. Podría haber vendido mi carro. Podría haber hecho algo para ayudarte. Lo que hiciste fue ser un buen hijo, estudiar tu carrera y convertirte en el maestro que Dios quería. Tu teléfono celular. Mamá, soy Carlos. Estoy aquí con María y José en conferencia. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo están mis tres tesoros? Mamá, dijo María tomando la palabra. Los tres hemos estado hablando sobre lo que nos contaste ayer y hemos tomado una decisión. ¿Qué decisión? Vamos a crear un fondo familiar para ti, anunció José. Carlos va a aportar $1,000 mensuales, María 500 y yo 300. Son $1,800 cada mes que queremos que tengas para vivir cómoda y sin preocupaciones. Ana se quedó sin palabras. Pero niños, ustedes tienen sus propios gastos, sus propias familias. Mamá, dijo Carlos con voz firme, durante 25 años, tú trabajaste 3 empleos para darnos oportunidades. Durante 25 años pusiste nuestras necesidades antes que las tuyas. Ahora es nuestro turno de cuidarte. Además, añadió María, con tu nuevo salario de $2,000 mensuales de la fundación, más los 1,800 nuestros, tendrías $3,800 mensuales. Podrías vivir cómodamente, viajar, descansar, hacer todas las cosas que nunca pudiste hacer porque estabas trabajando para nosotros. Ana lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Después de 60 años de dar sin recibir, de sacrificarse sin quejarse, de amar sin condiciones, finalmente estaba recibiendo de vuelta todo el amor que había sembrado. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. Una semana después, mientras Ana trabajaba en su oficina, preparando la documentación para ayudar a Rosa García, Margaret Wellington entró con una sonrisa misteriosa. Ana, tengo una sorpresa para usted. ¿Otra sorpresa? No creo que mi corazón pueda con más emociones. Esta va a valer la pena. Su benefactor anónimo quiere conocerla. Ana dejó caer la pluma que tenía en la mano. ¿Quiere conocerme? Pero pensé que quería mantenerse anónimo. Cambió de opinión. Dice que después de ver cómo usted ha empezado a ayudar a otras mujeres, quiere conocer personalmente a la mujer que inspiró su generosidad. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahora. Está aquí en mi oficina. El corazón de Ana comenzó a latir tan rápido que pensó que se iba a desmayar. Durante semanas había imaginado cómo sería este hombre misterioso. Tal vez un millonario mayor, un empresario exitoso, un filántropo conocido. Había ensayado 1000 veces las palabras que le diría, las formas de agradecerle por haber cambiado completamente su vida. ¿Está segura de que quiere verme? Tal vez no soy lo que él espera. Margaret sonrió con esa calidez maternal que había llegado a caracterizar todas sus interacciones con Ana. Ana, confíe en mí. Esta va a ser la reunión más especial de su vida. Caminaron juntas por el pasillo elegante de la fundación hasta llegar a la oficina principal de Margaret. Ana se alisó nerviosamente el cabello. Se ajustó la blusa modesta que había comprado con su primer salario y trató de calmar los nervios que le hacían temblar las manos. Margaret abrió la puerta y le hizo una seña para que entrara. Ana,
Quiero presentarle a la persona que cambió su vida. Ana entró a la oficina y se quedó completamente paralizada. Sentado en una de las elegantes sillas de cuero, vestido con ropa sencilla pero limpia, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa que iluminaba todo su rostro, estaba José, su bebé, su hijo menor. «Hola, mamá». El mundo de Ana se detuvo completamente. El aire se volvió espeso como miel. El tiempo se ralentizó hasta casi pararse, y todo lo que existía en el universo se redujo a esos dos ojos que conocía mejor que los suyos propios. «José, ¿qué estás haciendo aquí?» José se levantó lentamente de la silla, con movimientos cautelosos, como si se acercara a un animal herido que podría salir corriendo en cualquier momento. «Mamá, yo soy tu benefactor anónimo. Yo pagué todas tus deudas». Las palabras golpearon a Ana como tsunami emocional que la dejó sin capacidad de procesar información. Se tambaleó hacia atrás y Margaret la sostuvo suavemente del brazo para evitar que cayera. ¿Tú tienes $100,000? Pero José, tú eres maestro. Tú ganas 35,000 al año. Lo sé, mamá, pero hay algo que nunca te conté. José se acercó más, con lágrimas que caían libremente por su rostro, como lluvia de bendición. ¿Recuerdas que cuando estaba en el último año de universidad, tuve que hacer un proyecto final para graduarme? Ana sintió sin poder hablar. Era una aplicación educativa para enseñar matemáticas a niños de primaria. Algo simple, nada espectacular. Pero cuando la presenté, uno de mis profesores me dijo que la patentara, que tenía potencial comercial. Ana lo miraba como si estuviera viendo a un extraño que se parecía exactamente a su hijo. La patenté, pero no pensé mucho en eso. Me gradué, conseguí trabajo como maestro y me olvidé completamente de la aplicación. Pero hace 2 años, una compañía de tecnología educativa me contactó. Querían comprar la patente. José hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Me ofrecieron $200,000 por una aplicación que había creado en mi cuarto de estudiante universitario. Ana se sentó pesadamente en la silla que Margaret había acercado detrás de ella. ¿$200,000? Sí, mamá. ¿Y sabes cuál fue mi primer pensamiento cuando recibí ese cheque? No fue comprar un carro nuevo, o una casa, o irme de vacaciones. Mi primer pensamiento fue, ahora puedo salvar a mi mamá. Ana comenzó a llorar con sollozos que venían desde lo más profundo de su alma. Pero José, ¿cómo sabías de mis deudas? Yo nunca te dije, mamá, yo te conozco mejor que nadie en el mundo. Sé cuándo estás preocupada. Sé cuándo finges que todo está bien. Sé cuándo tienes miedo aunque trates de ocultarlo. Durante meses noté que algo te tenía angustiada. José se arrodilló frente a la silla donde Ana estaba sentada, tomando sus manos artríticas entre las suyas jóvenes y fuertes. Contraté a un investigador privado para que averiguara cuál era tu situación financiera. Cuando me dijo que debías casi $100,000 y que estabas considerando la bancarrota, sentí como si me hubieran apuñalado el corazón. ¿Un investigador privado? Mamá, tenía que saber la verdad. Y cuando supe que todo ese dinero era por los préstamos que habías pedido para educarnos a Carlos, María y a mí no pude dormir durante una semana. José se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina, con la energía nerviosa de alguien que ha guardado un secreto demasiado grande durante demasiado tiempo. Pensé en simplemente darte el dinero directamente, pero sabía que no lo aceptarías. Conoces tu orgullo, mamá. Conoces tu manera de pensar que todo lo tienes que resolver sola. Así que busqué otra manera. ¿La fundación? Contacté a Margaret y le expliqué la situación. Le dije que quería hacer una donación anónima, específicamente para tu caso. Ella me ayudó a estructurar todo de manera que pareciera que venía de un benefactor desconocido. Ana miró a Margaret, que había permanecido silenciosa durante toda la revelación. ¿Usted sabía desde el principio? Margaret asintió con una sonrisa. Desde el primer momento. Pero José me hizo prometer que mantendría el secreto hasta que él estuviera listo para revelarse. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué me lo dices ahora? José regresó a arrodillarse frente a su madre, con una intensidad en los ojos que Ana nunca había visto antes.
porque necesitaba ver qué hacías con esta segunda oportunidad, mamá. Necesitaba saber si realmente habías aprendido a recibir bendiciones, no solo a darlas. ¿Qué quieres decir? Mamá, durante toda mi vida te he visto dar y dar y dar, sin nunca permitir que nadie te diera algo a cambio. Eras capaz de sacrificar tu salud, tu futuro, tu bienestar, todo por nosotros. Pero nunca permitías que nosotros hiciéramos lo mismo por ti. Significaba sacrificarse hasta desaparecer. José, mi niño, tú hiciste todo esto por mí. Mamá, ¿recuerdas lo que me enseñaste cuando era pequeño? Me decías que cuando amamos a alguien de verdad, su felicidad se vuelve más importante que la nuestra. Ana asintió entre lágrimas. Tu felicidad siempre ha sido más importante para mí que cualquier cosa que yo pudiera comprar con ese dinero. Verte libre de deudas, verte trabajando en algo que amas, verte finalmente viviendo sin la carga del miedo financiero. Eso vale más que todos los carros y casas del mundo. Margaret se acercó silenciosamente y puso una mano cariñosa en el hombro de Ana. Ana, su hijo me pidió que le dijera algo más. ¿Qué cosa? Margaret miró a José, quien asintió para darle permiso de continuar. Él dijo, mi mamá siempre ha creído que Jesús la iba a ayudar. Tal vez yo soy la manera en que Jesús decidió responder sus oraciones. Ana miró a su hijo menor, al bebé que había cargado en brazos durante el viaje de El Salvador a Miami, al niño sensible que había escogido ser maestro, porque quería ayudar a otros, al hombre joven que había usado toda una fortuna inesperada para salvar a su madre. José, ¿sabes lo que esto significa para mí? Sí, mamá. Significa que no estás sola. Significa que nunca estuviste sola. Significa que todos los sacrificios que hiciste por nosotros valieron la pena. Porque te criamos para ser el tipo de hombre que usa su bendición para bendecir a quien más ama. Ana se levantó de la silla y abrazó a su hijo con una fuerza que desafió su edad y su artritis. Lo abrazó como había hecho cuando era niño y tenía pesadillas. Lo abrazó como había hecho cuando era adolescente y el mundo le parecía demasiado complicado. Lo abrazó como había querido hacer todas las noches de los últimos años, cuando se sentía sola y asustada. Te amo, José. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo, mamá. Y ahora que ya no tienes que trabajar 3 empleos para sobrevivir, tal vez podamos pasar más tiempo juntos. Tal vez puedas conocer a la novia que tengo, conocer la vida que estoy construyendo con el dinero que me sobró después de salvarte. Ana se separó de él para mirarlo a los ojos. ¿Tienes novia? José sonrió con esa sonrisa que había heredado de ella. Se llama Carmen. Es maestra también, y está emocionada de conocer a la mujer que crió al hombre de sus sueños. Por primera vez en años, Ana pudo imaginar un futuro que no estuviera dominado por deudas, preocupaciones financieras o la necesidad de trabajar hasta la extenuación. Pudo verse siendo abuela, siendo parte de la vida de sus hijos, no como una carga que había que mantener, sino como la matriarca amada, que había ganado su lugar a través de décadas de sacrificio amoroso. José, hay algo que necesito preguntarte, lo que quieras. Mamá, ¿Carlos y María saben que tú fuiste quien pagó las deudas? José negó con la cabeza. No, y quiero que siga siendo así por ahora. Deja que ellos cumplan su promesa de mandarle dinero mensual. Deja que sientan que están participando en cuidarte. Todos necesitamos sentir que podemos devolverte algo de todo lo que nos diste. Ana asintió, entendiendo la sabiduría de su hijo menor. ¿Y qué vas a hacer con el dinero que te queda? José sonrió misteriosamente. Una parte la voy a usar para casarme con Carmen. Otra parte la voy a ahorrar, para cuando tengas nietos y quieras consentirlos, como no pudiste consentir a tus propios hijos, porque estabas demasiado ocupada trabajando. Ana sintió como si su corazón fuera a explotar de tanta felicidad. ¿Y el resto? El resto lo voy a donar a esta fundación, para que Margaret pueda ayudar a más mujeres como tú, para que más madres heroicas puedan recibir la bendición que se merecen después de una vida entera de dar sin recibir. Margaret aplaudió suavemente. Ana, su hijo ya me dijo que va a donar $50,000 adicionales a la fundación. Con ese dinero podremos ayudar a al menos 10 familias más como la suya. Ana se quedó sin palabras.
Su hijo no solo había pagado sus deudas, no solo había asegurado su futuro, sino que estaba usando su bendición para bendecir a otras familias en situaciones similares. José, ¿de dónde sacaste tanta sabiduría? De ti, mamá. De verte trabajar 3 empleos sin quejarte, de verte dar tu último dólar para que pudiéramos estudiar, de verte mantener la fe cuando todo parecía imposible, de verte ser la mejor madre del mundo sin tener manual de instrucciones. Ese día Ana salió de la oficina de la fundación como una mujer completamente transformada. No solo era libre de deudas, no solo tenía seguridad económica, no solo tenía un trabajo que amaba. Era una mujer que finalmente había aprendido que el amor es circular, que las semillas que plantas con sacrificio eventualmente crecen y dan frutos que alimentan de regreso al jardinero. Esa noche, arrodillada ante su altar improvisado en el apartamento, que ahora era completamente suyo, Ana oró con un corazón tan lleno de gratitud que sentía que podría iluminar toda la ciudad de Miami. Jesús, ahora entiendo por qué permitiste que pasara por todo ese dolor. No era castigo, era preparación. Me estabas preparando para ser la madre que José necesitaba, para criar al hombre que sería capaz de este tipo de amor sacrificial. Miró la imagen de Cristo crucificado que la había acompañado durante 25 años de lucha. Gracias por responder mis oraciones de la manera más hermosa posible. No mandaste a un extraño a rescatarme. Mandaste de regreso el amor que yo había sembrado en el corazón de mi hijo. Hiciste que mi propia semilla se convirtiera en mi propia salvación. El silencio que siguió no era el silencio vacío de la soledad. Era el silencio lleno de paz, que solo conocen quienes han visto la mano de Dios moverse de manera tan evidente que no pueden dudar, aunque no puedan explicar completamente el milagro. 6 meses después de la revelación de José, la vida de Ana había cambiado de maneras que ni siquiera su imaginación más optimista habría podido prever. Su trabajo en la Fundación Manos de Misericordia se había convertido en más que un empleo. Era una misión personal que llenaba cada día de propósito y significado. Desde su escritorio en las oficinas elegantes pero acogedoras de la Fundación, Ana había ayudado a procesar casos de 37 madres solteras que estaban en crisis financiera, similar a la que ella había experimentado. Cada caso que cruzaba su escritorio era como mirar fragmentos de su propia historia, reflejados en vidas diferentes, pero dolorosamente similares. Rosa García, la mujer de 54 años que debía $67,000 por la educación médica de su hijo, había sido el primer caso que Ana manejó completamente sola. Con la ayuda de los fondos que José había donado a la fundación, habían logrado negociar una reducción de la deuda a $45,000 y establecer un plan de pagos que Rosa podía manejar sin destruir su salud trabajando 16 horas diarias. Pero más importante que el alivio financiero, había sido el alivio emocional. Rosa había llorado en el teléfono cuando Ana la llamó para darle las buenas noticias. Señora Morales, ¿cómo es posible que una extraña se preocupe tanto por mí? Mi propio hijo, el doctor para el cual me endeudé, ni siquiera sabe por lo que he estado pasando. Rosa, le había respondido Ana con voz llena de entendimiento. Yo no soy una extraña. Soy una hermana que pasó por exactamente lo mismo que usted está pasando. Ya hay ángeles en este mundo que se dedican a rescatar madres como nosotras. Carmen Martínez, la mujer de 48 años que cuidaba a su madre con Alzheimer mientras trataba de pagar la educación de su hija ingeniera, había sido un caso más complejo. No solo necesitaba ayuda financiera, necesitaba una red de apoyo emocional que la ayudara a manejar la culpa de haber sacrificado tanto sin recibir reconocimiento. Ana había pasado horas al teléfono con Carmen, no solo procesando papeles de ayuda financiera, sino escuchando sus miedos, sus frustraciones, su sensación de invisibilidad en un mundo que valoraba más a los profesionales exitosos que a las madres que los habían hecho posibles. Carmen, le había dicho Ana durante una de esas conversaciones largas, usted no es invisible ante Dios. Él ve cada pañal que le cambia a su mamá, cada noche que se queda despierta, preocupándose por el futuro, cada sacrificio silencioso que hace por amor. Y cuando llegue el momento correcto,
Él va a mandar bendiciones que ni siquiera puede imaginar. Isabel Rodríguez, la mujer de 62 años, con artritis que había educado a 4 hijos como madre soltera. Había sido el caso que más había tocado el corazón de Ana. Isabel le recordaba exactamente a sí misma, trabajadora incansable, fe inquebrantable, pero completamente agotada por décadas de dar sin recibir. La diferencia era que Isabel había llegado a la fundación antes de perder todo. Con la ayuda de los recursos disponibles, habían logrado reestructurar sus deudas, conseguirle tratamiento médico para la artritis que le permitiera trabajar con menos dolor y establecer un plan financiero que le daría dignidad económica en sus años dorados. Pero el caso más especial de todos había llegado un martes lluvioso de octubre, cuando Ana recibió una llamada que la dejó sin palabras. «Señora Morales, habla María Elena Vázquez. Soy de San Antonio. Texas, la capacidad de amar sin condiciones que él tiene. Todo eso viene directamente de los valores que usted le enseñó». Carmen miró al resto del público. Todas ustedes, cada sacrificio que hicieron, cada noche que se quedaron despiertas, preocupándose por sus hijos, cada empleo extra que tomaron, todo eso está creando generaciones de personas buenas que van a hacer del mundo un lugar mejor. Una de las mujeres del público, Rosa García, se levantó. «Señora Morales, después de que usted me ayudó, yo hablé con mi hijo el doctor. Por primera vez, le conté todo lo que había sacrificado para pagar su educación médica. ¿Sabe qué hizo?». Ana negó con la cabeza. Renunció a su trabajo en una clínica privada de lujo y se fue a trabajar a una clínica comunitaria donde atiende gratis a familias de bajos recursos. Me dijo: «Mami, si tú sacrificaste tanto para que yo fuera médico, entonces voy a usar mi medicina para servir a familias como la nuestra». Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. Ese es el fruto de nuestros sacrificios. No solo hijos exitosos, sino hijos que usan su éxito para bendecir a otros. La celebración continuó durante 3 horas, con historias de transformación que iban más allá de lo financiero. Eran historias de relaciones reparadas entre madres e hijos, que finalmente entendían la magnitud de los sacrificios maternos. Eran historias de profesionales exitosos que habían cambiado sus prioridades para incluir servicio comunitario. Eran historias de familias que habían descubierto que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor multiplicado. Esa noche, Ana regresó a su apartamento, completamente pagado, y se sentó en el sofá donde había llorado tantas noches, preocupándose por deudas que parecían imposibles de pagar. Pero ahora, en lugar de cartas de cobranza sobre la mesa, había fotos de todas las familias que había ayudado a través de la fundación. En lugar del peso de la desesperación, había la ligereza de saber que su vida tenía propósito que iba más allá de sus propios problemas. Su teléfono sonó. Era Carlos desde California. «Hola, mamá. Solo queríamos decirte que Karen y yo hemos decidido algo», dijo Carlos. «Vamos a enviar $500 extra cada mes. No para ti, sino para tu fundación, para ayudar a más mujeres como tú». Ana sintió que su corazón se llenaba de amor. Sus hijos habían aprendido a multiplicar las bendiciones que ella les había dado. Poco después recibieron noticias de otras ciudades. Querían crear becas en su nombre, para que hijos de madres trabajadoras tuvieran oportunidades sin endeudarse. Meses más tarde, Ana apareció en televisión nacional, compartiendo su historia de fe y sacrificio. La respuesta fue abrumadora. Donaciones, solicitudes de ayuda y organizaciones inspiradas en su ejemplo. Su fundación creció y miles de madres encontraron apoyo gracias a su testimonio. Finalmente, fue invitada a la Casa Blanca para recibir el Premio Nacional a la Excelencia Materna. Allí, rodeada de su familia, Ana habló con voz clara. «Este premio es para todas las madres que han trabajado, sacrificado y amado sin esperar nada a cambio. Dios nunca abandona a sus hijos, y cada lágrima, cada sacrificio puede convertirse en bendición para otros». Esa noche, de regreso en su hotel, Ana se arrodilló junto a la cama y susurró: «Jesús, entendí que tu milagro no fue solo pagar mis deudas, fue prepararme para inspirar,
servir y dar esperanza a otros. Gracias por transformar mi dolor en propósito. 3 años después, Ana Morales era reconocida como un faro de fe y esperanza para la comunidad latina. Su fundación había ayudado a cientos de familias. Sus hijos continuaban su legado, y Ana había aprendido que Dios convierte el sufrimiento en bendición y la historia de una vida en un testimonio de victoria. Y Ana sonreía, sabiendo que su historia no había terminado, sino que apenas estaba comenzando a multiplicarse en las vidas de todas las madres que encontrarían esperanza en su ejemplo, fuerza en su testimonio y fe en su milagro, porque había aprendido que los verdaderos milagros no son eventos que suceden una vez, son decisiones que tomamos todos los días. La decisión de mantener la fe cuando todo parece perdido, la decisión de seguir amando cuando el amor parece no ser correspondido, la decisión de creer que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando ese plan incluye dolor que no entendemos. Y cuando tomamos esas decisiones día tras día, año tras año, Dios toma nuestras decisiones ordinarias de fe y las convierte en milagros extraordinarios que cambian no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que tocan nuestras historias. Y en algún lugar de Miami, en este mismo momento, hay una madre trabajando 3 empleos, preocupándose por deudas que parecen imposibles de pagar, orando en la soledad de la madrugada para que Dios le muestre una salida. Si esa madre pudiera ver la historia de Ana Morales, sabría que no está sola. $140,000. 40,000 más de lo que ella había debido. María Elena, primero que todo, sí le creo. Y segundo, usted llamó al lugar correcto. Cuénteme toda su historia. Durante la siguiente hora, Ana escuchó una historia que era como su propia historia multiplicada por 2. María Elena había criado 5 hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente de construcción cuando el menor tenía solo 3 años. Había trabajado en fábricas, limpiando casas, vendiendo tamales en la calle, cualquier cosa que le permitiera ganar dinero mientras cuidaba a sus niños. Todos sus hijos se habían graduado universitarios. Un médico, una abogada, un ingeniero, una enfermera y un maestro. 5 profesionales exitosos que habían logrado el sueño americano gracias a los sacrificios heroicos de su madre. Pero María Elena había terminado con $140,000 en deudas, problemas de salud por años de trabajo extenuante y la amenaza de embargo de la pequeña casa que había comprado con tanto esfuerzo. Señora Morales, ¿cree que hay esperanza para alguien como yo? Ya estoy muy vieja para empezar de nuevo. Ana cerró los ojos y por un momento se sintió como si estuviera hablando consigo misma 6 meses atrás. María Elena, escúcheme muy bien. La esperanza no tiene edad. Los milagros no tienen fecha de expiración. Y Dios tiene maneras de rescatar a sus hijas fieles que van más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Ana tomó el caso de María Elena como un proyecto personal. Trabajó con Margaret para estructurar una campaña de recaudación específica para situaciones de deuda extrema como la de María Elena. Contactó a organizaciones cristianas en Texas. Habló con empresarios latinos exitosos que entendían el sacrificio de las madres inmigrantes y utilizó todas las conexiones que había desarrollado en sus meses trabajando con la fundación. Pero lo más importante fue que Ana decidió hacer algo que nunca había hecho antes: usar su propia historia como herramienta de inspiración para otros. Con el permiso de José, Ana escribió un artículo para el boletín de la fundación, titulado «Cuando tu hijo se convierte en tu ángel, cómo mis deudas de $100,000 fueron pagadas por el amor que sembré». El artículo contaba toda su historia, desde los años trabajando 3 empleos, hasta la revelación de que José había sido su benefactor anónimo. El artículo se volvió viral en las comunidades latinas de todo Estados Unidos. Periódicos, estaciones de radio y programas de televisión en español contactaron a Ana para entrevistas. Su historia tocó el corazón de millones de madres que se vieron reflejadas en sus sacrificios y se inspiraron por su final feliz. Pero el impacto más poderoso del artículo fue que generó una ola de donaciones para la fundación que permitió ayudar a casos como el de María Elena, una estación de televisión. En San Antonio, organizó una campaña especial llamada Madres Heroicas después de leer la historia de Ana.
En 2 semanas, recaudaron suficiente dinero para pagar completamente los $140,000 de deuda de María Elena. El día que Ana pudo llamar a María Elena para darle la noticia fue uno de los más emotivos de su vida. María Elena está sentada. Sí, señora Morales. ¿Qué pasó? Sus deudas han sido completamente pagadas. Los $140,000. Todas sus obligaciones financieras han sido canceladas. El silencio del otro lado de la línea duró tanto que Ana pensó que se había cortado la llamada. María Elena, ¿está ahí? Estoy aquí, susurró María Elena con voz quebrada. Solo no puedo creer que sea real. Es real, hermana. Tan real como su fe, tan real como sus sacrificios, tan real como el amor que sembró en el corazón de sus 5 hijos. María Elena lloró durante 10 minutos seguidos. Ana la acompañó en silencio, recordando exactamente cómo se había sentido cuando Margaret le había dado la misma noticia meses atrás. Señora Morales, ¿cómo le agradezco a toda la gente que hizo esto posible? De la misma manera que yo agradecí, María Elena, viviendo en paz, disfrutando de sus años dorados, y si tiene oportunidad, ayudando a otra madre que esté pasando por lo que usted pasó. 3 meses después, María Elena se mudó a Miami para trabajar como voluntaria en la Fundación Manos de Misericordia. Ana se paró frente al grupo, con José a su lado, y miró esos rostros que reflejaban su propia historia de lucha, sacrificio y finalmente redención, hermanas. Comenzó con voz clara y fuerte. Hace un año yo estaba donde muchas de ustedes estuvieron hace unos meses. Debía casi $100,000. Estaba considerando la bancarrota y me sentía completamente sola en mi crisis. Hizo una pausa, mirando especialmente a las mujeres más jóvenes del grupo. Pero lo que he aprendido en este año es algo que quiero compartir con todas ustedes, especialmente con las que apenas están empezando este proceso de sanación. Ana miró a José, quien le sonrió con el orgullo que solo un hijo puede tener por su madre. El dinero que debíamos no era deuda mala, era inversión en amor. Cada dólar que pedimos prestado, cada noche que nos quedamos despiertos preocupándonos, cada empleo extra que tomamos, todo eso era amor convertido en sacrificio. Varias mujeres en el público comenzaron a llorar silenciosamente. Y cuando sembres amor de esa manera, cuando das todo por el bien de otros, el universo conspira para devolverte esa inversión con intereses. A veces la bendición viene de extraños generosos. A veces viene de organizaciones como esta fundación. Que a veces, miró directamente a José, viene de los mismos corazones donde sembraste el amor originalmente. Ana tomó la mano de su hijo. Mi hijo José fue quien pagó mis deudas, no un millonario desconocido, no una lotería, no un milagro abstracto. Fue el amor que yo sembré en su corazón durante 30 años, que creció hasta convertirse en la salvación que necesitaba. El silencio